Bueno, pues ahora va a tener lugar la presentación de la doctora Pilar Domingo, que es su campo de especialización es el área de biología ambiental y biomédica. Su investigación abarca la virología ambiental, la emergencia viral, la evolución de los virus y el descubrimiento de fagos. Y ha publicado más de 60 artículos. Su trabajo ha sido reconocido con varios premios, incluyendo el Premio Joven Virólogo y el Premio Internacional Zendal en Salud Humana. Además, destaca por su labor en la divulgación científica y es cofundadora y directora científica de la spin-off Evolving Therapeutics, enfocada en soluciones basadas en fagos. ¿No está? ¿No ha llegado? Uy, no ha llegado la ponente. Pues aprovechamos y hacemos un pequeño receso hasta que llegue. Ah, no, está aquí. ¿Qué tal? Pues bueno, un aplauso a la doctora Pilar Domingo. Ah, vale, vale. Es que estaba Víctor y con Víctor se me coincido y al final... No, ha sido el que te ha liado, ¿no? Bueno, nos liamos juntos, no pasa nada. Gracias. Está ahí. Pues nada, muchas gracias. Hoy vengo a hablar un poco de lo que hacemos en mi grupo de investigación. Bueno, yo soy Pilar Domingo Calap y estoy en el IDO Bio, que es un centro mixto entre la Universidad de Valencia y el CSIC. En mi grupo de investigación hacemos sobre todo ciencia básica, pero bueno, vais a ver un poco cómo, de hecho el título de la charla ya dice, fagoterapia del laboratorio al paciente. Pues hace poquito, hace un añito y medio, fundamos Evolving Therapeutics, que es una spin-off de la Universidad de Valencia, con la cual pues bueno, hacemos esa traslación de lo que es la ciencia que hacemos en el laboratorio a llegar al paciente. No me hace caso. Ahora, vale. A medio para atrás. Vale. Bueno, supongo que no he podido estar hoy, ni lo siento, entonces no sé bien de qué habéis hablado en general, pero bueno, vengo a hablaros un poco también de la problemática de las superbacterias. Las bacterias multiresistentes son aquellas que adquieren resistencia a múltiples antibióticos y la verdad es que es un problema real y global, ya que a día de hoy, para muchas de ellas, no disponemos de tratamientos terapéuticos que podamos utilizar. De hecho, bueno, el último trabajo de The Lancet en 2019 lo que decía es que más de 1 millón de personas mueren al año por bacterias multiresistentes. Para que nos centremos un poco más en estos números, que son como en plan 1 millón, algo muy grande, para centraros más en lo que es datos de nuestro país. ¿Vosotros pensáis que en España muere mucha gente por accidentes de tráfico? Unos cuantos sí, ¿no? O sea, estamos concienciados y vemos en la tele, en las noticias, en la radio, si bebes no conduzcas, ponte cinturón. Estamos bastante concienciados con ello. Y nos puede parecer que es mucho o poco, pero en realidad quizá hay que plantearse que 1000 personas que mueren al año son bastantes, ¿no? Podemos reducir el impacto de los accidentes de tráfico y, por tanto, pues estamos concienciados. Si decimos que mueren 1000 personas al año por accidentes de tráfico y que hay que hacer campañas para motivar a la gente a hacer las cosas mejor, ¿cuánta gente creéis que muere en España por bacterias multiresistentes? ¿Más o menos? ¿Más? Pues en el 2019, que es cuando se hizo este estudio, morían en España 4000 personas, que ya es 4 veces más de lo que son los accidentes de tráfico. Después del 2019, por desgracia, tuvimos la COVID y eso ha hecho que el impacto de la multiresistencia sea mucho mayor. Los últimos datos de este año ya están en 15.000 personas en nuestro país muriendo cada año. O sea, imaginaros el cambio del 2019 a ahora. Cada persona que entraba a la UCI con COVID, ¿os acordáis? Veíamos imágenes constantemente, gente con ventiladores antes en UCI. Les daban antibióticos para reducir esas infecciones nosocomiales, pero aún así, 1 de cada 2 personas que moría en UCI era a causa de una bacteria adquirida en el hospital. Por tanto, el impacto que ha creado esa pandemia global viral del COVID ha hecho que también impacte en lo que es la emergencia y, sobre todo, la transmisión de estas bacterias multiresistentes. Si los estudios de hace años decían que en 2050 vamos a tener alrededor de 10 millones directamente relacionadas a bacterias multiresistentes, con los datos que había del 2019, ahora mismo se estima que quizás esos datos estemos ya cerca del 2035
para llegar a ese número de muertes asociadas a bacterias que sea incluso superior a cáncer. Creo que no hay mucho más que decir de la necesidad de buscar tratamientos alternativos desde ya, porque esta pandemia es la que estamos sufriendo día de hoy. Si nos pensamos que esto es algo que no pasa, de ese millón no pasa mucho aquí, es verdad, es poco, de 1 millón de personas, 15.000 en nuestro país es poco, pero como veis va creciendo. Y cuando eso nos toca a un familiar, a un amigo o a quien sea, pues la verdad es que es más importante, ¿no? Porque ya lo ves de cerca que realmente a alguien le está pasando. ¿Qué pasa? Que si nos fijamos en cuáles son las bacterias que causan esa mortalidad, es que el top 1 es E. coli. Y vamos, ni que decir que todo el mundo conoce E. coli, que es una bacteria comensal, y es que la segunda, la tercera, es que son Klebsiella, que son Staphylococcus, son Pseudomonas. Todas ellas son bacterias que realmente están en nuestro cuerpo, en la piel, en la boca, en el intestino. Es que necesitamos esas bacterias para nosotros tener esa salud, ¿vale?, que tenemos. Y esas modificaciones pueden generar disbiosis y además estas bacterias patógenas realmente están causando millones de problemas en el mundo. ¿Cómo las bacterias generan esas resistencias? Pues de múltiples formas. Una bacteria lo primero que va a intentar hacer es evitar que entre ese antibiótico, ¿no? Pues pone una barrera. Bacterias como Klebsiella, como coli, Salmonella, lo que hacen es encapsularse, generar una bacteria que es exopolisacarídica, que lo que hace es una barrera impermeable para que no puedan entrar los antibióticos. Otras bacterias, además, lo que hacen es poner bombas de flujo en sus membranas, por tanto, cuando el antibiótico entra, lo que hace es que lo expulsa activamente fuera. También puede haber inactivaciones, hay múltiples opciones, múltiples genes de resistencia que pueden estar codificados en plásmidos o en el propio genoma de la bacteria y que además se pueden transmitir de una bacteria a otra. Podemos pensar que ese esfuerzo que tiene la bacteria en generar esa resistencia, en condiciones normales, en ausencia de antibióticos, pues la mayoría de bacterias que van a crecer van a ser las bacterias wild type, que son sensibles. Sin embargo, si nosotros ponemos una fuerza de selección que va a ser el antibiótico, la bacteria resistente, que quizá tenga un coste y a nivel de eficacia biológica sea menor en ausencia de antibiótico, una vez le ponemos esa presión, pues solamente aquellas bacterias resistentes van a crecer. Se van a imponer en la población y, de hecho, pues a través de mecanismos de conjugación o transducción o otros, las bacterias pueden transmitir esos mecanismos de resistencia a otras bacterias que jamás han estado en presencia de antibióticos. Y por eso cada vez más estamos encontrando bacterias en ambientes que son súper alejados del ser humano que están con resistencias a antibióticos, porque realmente las bacterias se van moviendo por todos los ecosistemas y van transmitiendo esa información genética. Si nos fijamos un poco en la línea del tiempo de cuando los antibióticos se van descubriendo, y desde la penicilina que descubrió Fleming hace ya más de 100 años hasta cómo van apareciendo las nuevas clases antibióticas, vemos que realmente a pocos años de descubrir un antibiótico aparecen ya bacterias resistentes. Por tanto, para la bacteria parece fácil poder generar esos mecanismos, porque al fin y al cabo el antibiótico es una molécula química estable en la cual una vez la bacteria genera resistencia ya se acostumbra a tener el gen de resistencia y puede utilizarlo frente a otras moléculas antibióticas. Es verdad que van apareciendo antibióticos de nueva generación, pero que son cefalosporinas de nueva generación, penicilinas de nueva generación. No aparecen nuevos compuestos, nuevas clases de antibióticos desde hace mucho tiempo. Y llevamos más de 30 años en los cuales no se están descubriendo nuevos antibióticos. No es que las compañías farmacéuticas no estén invirtiendo, es que realmente es complicado encontrar nuevos antibióticos. Es necesario, por tanto, desarrollar e implementar nuevas estrategias de control que permitan reducir el impacto y propagación de estas bacterias multiresistentes. Y como digo, la aproximación que debemos tomar en cuenta es la aproximación de salud global. No solamente fijarnos en esas muertes, ¿no?, que causan a nivel del ser humano, porque es obvio que nos toca de primera mano porque son muertes, pero también el impacto económico de la gente que está asociada a tratamientos crónicos o a infecciones que les obligan a estar hospitalizados. El impacto económico ahí es brutal y si encima nos vamos al medio ambiente, digamos que, como he dicho, las bacterias se transmiten esos genes de resistencia por todas partes. Hasta hace poco, en ganadería y agricultura, se usaban toneladas de antibióticos, que son las que también han fomentado de manera muy fuerte
esos mecanismos de resistencia entre las bacterias. Hay que decir que desde hace bastantes años ya la Unión Europea tiene prohibido el uso de antibióticos en tanto ganadería como en agricultura, pero es verdad que eso es la Unión Europea y que en muchos otros países sí que se siguen utilizando y el impacto y transmisión de estas bacterias es a nivel global. Por tanto, si nos queremos focalizar en desarrollar e implementar nuevas estrategias de control, hace falta esa aproximación One Health, que ya no solamente es que estemos los biólogos con los médicos, con los farmacéuticos, con los veterinarios, agricultores, sino que a nivel político también es necesario despertar un poco esa concienciación a todos los niveles. Y aquí es donde entran los fagos. Los fagos son los bacteriófagos, que son virus de bacterias. Estos virus están en todas partes, son las entidades biológicas más abundantes del planeta. Si pensamos que bacterias están en todas partes y que hay bacterias realmente en ambientes parece que inhóspitos, pues sus virus también lo están. Y de hecho exceden en número entre 10 y 100 veces a las propias bacterias. Entonces, todo eso que conocemos de que la materia son las bacterias, pues realmente son los fagos, ¿no? Y si nos fijamos en nosotros mismos, en nuestro intestino, que estamos acostumbrados a escuchar toma yogur por los probióticos, las bacterias son buenas, son necesarias, es verdad, pero las que están modulando esas poblaciones son los fagos que tenemos en el propio intestino, o en la piel o en la boca, me da igual dónde. De hecho, en nuestro intestino tenemos más de 100 especies de fagos que están ahí conviviendo y modulando el microbioma y con más de 10 a la 15 partículas, ¿vale? En el mar pasa lo mismo. Si habéis visto imágenes de una gota de agua de mar y le ponéis con Cybergreen y veis al microscopio, se ven muchísimos puntitos pequeños en verde que son los virus, y son los fagos, son los virus de las bacterias marinas. Con lo cual, da un poco la idea, ¿no?, del impacto de que si hay tanta cantidad de virus, debe haber muchísima biodiversidad. Y de hecho, las entidades biológicas más abundantes, que son los fagos, pueden ser de material genético de RNA, de DNA, de cadena simple, dobles, segmentados, lineales, circulares. Cualquier cosa que se os ocurra que pueda existir como material genético, un fago lo va a poder tener. Las morfologías, pues lo mismo. Están las morfologías típicas. A ver, esto cómo hago. ¿Vale? Estas, que son los típicos que habréis visto a lo mejor, que son los dibujitos que se suelen hacer. Estas son imágenes de microscopía electrónica que hemos realizado en nuestro grupo de fagos que realmente son las estructuras reales y se ven claramente cómo son esas estructuras que se suelen dibujar. Típicamente con la cabeza y las patitas, ¿vale?, que son las patitas donde tienen esos receptores que van a reconocer de forma muy específica un receptor bacteriano. Por tanto, un fago va a ser capaz de reconocer de forma específica una bacteria y no otra. Y eso puede ser a nivel de género, a nivel de especie o a nivel de cepa. Por tanto, va a haber fagos que van a ser capaces de reconocer una E. coli patogénica, pero no una E. coli comensal. Si lo que queremos hacer es buscar nuevas alternativas terapéuticas que realmente nos permitan combatir esas bacterias patógenas, intentando reducir el impacto de las bacterias buenas, pues los fagos a priori podrían ser una herramienta muy útil, porque los podemos coger del ambiente, ya están creados, no hace falta hacer nada en el laboratorio, no hace falta hacer biología sintética, están ahí, es buscarlos y simplemente adecuarlos para el tratamiento que nosotros necesitemos realizar. Por tanto, hoy voy a centrarme más en la biomedicina, pero esto que pongo en biomedicina podría ser fagos en biocontrol de cualquier bacteria que cause un problema. Y cualquiera me refiero que puede ser en humanos, animales, plantas o corrosión en un metal o cualquier cosa, ¿vale? Básicamente, los fagos vamos a poder utilizarlos como preventivos, vamos a poder usarlos como probióticos para preparación de vacunas, para capacidad antibiofilm. Vamos a poder utilizarlos como diagnóstico, porque como he dicho son muy específicos y por tanto, si sabemos que tenemos un cultivo de una bacteria que mi virus está matando, ya sé qué bacteria tengo. Podemos hacer biosensores, bioimagen, ahora lo detallaré un poco más, y obviamente como tratamiento, ¿vale? Buscar nuevas alternativas de tratamiento, ¿no?, terapias alternativas o en combinación con otras disponibles que nos permitan erradicar, a ser posible, esa infección bacteriana. Detallando un poquito cada una, pues como prevención, los fagos pueden modular el microbioma. Como he comentado antes, podemos hacer estudios de interacción fago-bacteria, estudiar realmente
qué comunidad bacteriana tenemos en un ecosistema concreto, pues en el intestino, pues en la piel, y lo que queremos hacer es, o se puede hacer, es el uso de fagos como probióticos. Como he dicho, está muy reconocido el uso de cepas probióticas, ya sea yogures, ya sea ir a la farmacia a tomar un probiótico, porque cuántas veces hemos ido a tomar un antibiótico y al final tienes un antibiótico para, no sé, porque tienes algo en la garganta y acabas con infección de orina. ¿Por qué? Porque acaba teniendo efectos secundarios porque tu antibiótico es de amplio espectro y va a matar otras bacterias que son buenas. En este caso, lo que podemos hacer es modular ese microbioma, prevenir infecciones. Si yo sé, por ejemplo, que me voy a no sé qué país y que allí normalmente, pues cuando con la alimentación puede haber ciertas bacterias que causen diarrea, yo puedo tomarme una pastilla de fagos preventiva para que si en algún momento me contamino con un alimento que tiene una bacteria patógena, mi fago va a eliminarla y yo, por tanto, no tendré síntomas de infección. También podemos hacer vacunas, ingeniería genética de fagos, para modificar esos receptores o cualquier proteína de expresión en la cápside del fago para hacer vacunas. De hecho, contra la COVID hubo estudios para usar los fagos contra vacunas, o sea, para hacer vacunas contra el COVID, perdón, de fagos. Vacunas contra otros virus, contra hongos, contra cáncer, o sea, lo que queramos. Podemos modificar los fagos de forma sencilla con ingeniería genética. Pero digamos que la parte más importante de los fagos en prevención es la capacidad antibiofilm, ¿vale? Las biopelículas, como supongo que sabéis, son pues, estructuras que forman las bacterias en superficies inertes y puede ser aquí, puede ser nuestro bronquio, puede ser nuestra piel o puede ser un ventilador, ¿vale? A nivel de dispositivos médicos, en prótesis, por ejemplo, es súper habitual. ¿Qué pasa? Que en prótesis, por ejemplo, son directamente muchas veces son las propias bacterias que tenemos en nuestra piel, que colonizan la piel, pero no están haciendo una infección, sino que están ahí sin molestar. Cuando metemos un catéter o ponemos una prótesis o hacemos una intervención quirúrgica, pueden colonizar ese dispositivo médico y empezar a formar un biofilm. ¿Cómo lo forman? Pues generan o secretan ciertas proteínas o cierto, sobre todo, material exopolisaccarídico que forman una especie de cemento y ayuda a las bacterias a crecer dentro y estabilizarse. Esos biofilms pueden ser de una especie única o de varias especies. Y esos biofilms, a día de hoy, no hay nada que los erradique. Biofilms en pacientes con fibrosis quística que tienen en los pulmones, toman antibióticos diarios y no les erradican el biofilm. ¿Cuántas veces habréis escuchado en hospitales, aquí en Valencia pasa también, UCIs o unidades de quemados, que paciente que entra, paciente que coge una infección nosocomial porque está en la habitación. Simplemente la habitación tiene biofilms bacterianos que ni la lejía erradica. Aquí los fagos tienen lo suyo. Y es que, como he dicho, en la naturaleza las bacterias y los virus conviven constantemente y lo que hacen es coevolucionar juntos. Pues los fagos lo que han hecho es generar y codifican unas proteínas que son hidrolasas que van a romper de forma activa esa matriz, ese cemento. Esas hidrolasas depolimerizan y, por tanto, rompen activamente el biofilm y pueden, por tanto, el fago después infectar las células individuales o podemos añadir otro elemento químico, ya sea lejía o ya sea un antibiótico, que vaya a ayudar a eliminar y erradicar ese biofilm. Por tanto, los fagos pueden ser para prevenir también esos biofilms porque podemos usarlos como desinfectante de superficies en el cual dejamos ahí los virus y cuando la bacteria llegue para crear el biofilm, pues el virus la mata y no lo va a dejar. Por tanto, pues bueno, es una de las utilidades más interesantes a nivel de intentar prevenir esta transmisión de bacterias multiresistentes. La otra parte importante es, como he dicho, el diagnóstico. Ahora mismo el diagnóstico bacteriano o se hace por cultivo, que son técnicas pues, que llevan su tiempo y que tienen que estar hechas por microbiólogos, o se usan técnicas como el MALDI-TOF, que son equipos que valen muchísimo dinero, que no todos los hospitales pueden tener. Pues bueno, se podrían utilizar técnicas basadas en fagos para reconocer qué bacteria tenemos. Si tenemos una colección de fagos, igual que se hace en los cultivos con antibiogramas, que habéis visto todos, de ver qué antibiótico puede o no matar a la bacteria, pues hacer lo mismo con los fagos. Ponemos fagos de una colección que sabemos qué fago va a matar a qué bacteria. Y, por ejemplo, para saber si tenemos una micobacteria, pues una tuberculosis, una lepra, una abscesus, una la que sea, podemos tener fagos para cada una de ellas y decir en poco tiempo
si hay esa interacción o no. Además, eso lo podemos hacer como biosensores y podemos hacer el típico lateral flow test, todo lo que nos hemos hecho todos con el palito del COVID, pues lo mismo, pero en técnicas de reconocimiento en vez de en anticuerpos basados en fagos. Al final esa interacción es tipo un anticuerpo, se pueden hacer tipo ELISAs, pero con fagos. Lo bueno también de los fagos es que los podemos marcar, podemos modificar su genoma y añadir una proteína tipo GFP, que cuando infecte una célula, la célula exprese la proteína y tenga color. Eso nos permite, por tanto, saber dónde está localizada una infección, ¿vale? O sea, las aplicaciones de diagnóstico de biosensado y bioimagen son múltiples para los fagos. Y obviamente como tratamiento. Digamos que los fagos, como he dicho, van a ser tan específicos de las bacterias diana que tengan el receptor que no van a ser capaces de reconocer otras células que estén en el mismo ambiente, en la misma superficie o en el mismo lugar, pero que no tengan ese receptor. Solamente las bacterias diana del fago van a ser las que se van donde los fagos van a replicar y las van a matar, ¿vale? Tened en cuenta que en los ciclos de los virus, sobre todo los fagos, pueden tener dos grandes ciclos, que es el lítico y el lisogénico. El ciclo lítico, en el cual el fago reconoce y se une a la bacteria, inyecta su material genético, utiliza la maquinaria celular y la forma que tiene de salida es lisar la célula, por tanto la mata, y ahí genera nueva progenie. Y la otra gran vía de ciclo es el ciclo lisogénico, en el cual los virus, los fagos, lo que hacen es se integran en el genoma de la bacteria en forma de prófago y se mantienen ahí y se dividen con la bacteria. Cuando hay algún estrés o alguna actividad que les haga encenderse, digamos, se activan, salen del genoma y a veces se pueden llevar material genético de la bacteria, es una de las formas también de movilización de genes bacterianos, y ya generan viriones y salen. Entonces, pensad que para terapia, este segundo tipo de ciclo en el cual vamos a tener cierta movilidad de genes bacterianos, eso no se podría utilizar. O sea que para utilizar los fagos como terapia, solamente aquellos fagos que son estrictamente líticos van a poder ser útiles y vamos a poder generar productos terapéuticos con ellos. Otra de las vías del uso de los fagos en terapia es el face display. En el face display, no sé si lo conocéis, pero lo que se hace es modificar el genoma del fago para que exprese ciertas proteínas en su cápside. Entonces, muchas veces en las patas lo que se hace es cambiar el receptor y vamos a utilizar el fago como un nanodispositivo en el cual es un vehículo que va a llegar a donde queremos que vaya. Los fagos son virus de bacterias, por tanto, nunca van a reconocer y nunca van a replicar en una célula eucariota. Pero si nosotros modificamos el receptor para que reconozca pues un receptor de una célula tumoral, el virus se va a pegar. ¿Qué va a pasar? Que cuando inyecte su material, el fago no va a poder replicar porque la maquinaria es totalmente diferente. Pero si yo en ese fago le he puesto, en vez del genoma del fago, lo he cargado con alguna molécula que después es antitumoral, pues estamos teniendo una diana y cambiando totalmente lo que sería el uso del fago como terapia. Y de esto, pues bueno, hace poco les dieron también el premio Nobel a los que crearon el face display, a George Smith, que lo descubrió en el año 85, y gente que ha descubierto y que ha hecho mucho trabajo en anticuerpos gracias a técnicas de face display. Nosotros en el laboratorio nos centramos en las otras partes. No modificamos organismos genéticamente, pensamos que lo que está en la naturaleza es ya útil y es prácticamente perfecto y no tenemos que tener que modular y modificar los virus para poder utilizarlos. De hecho, lo que hacemos es cogerlos de la naturaleza y devolverlos a la naturaleza. Si queremos comparar los antibióticos con los fagos, para ver un poco en qué se diferencian, ¿no? Pues en ciertas cosas van a ser mejores unos y mejores otros, ¿no? Los antibióticos, en principio, son de amplio espectro. La mayoría de veces, cuando vamos al médico y nos dan antibiótico, no nos hacen la tipificación bacteriana, no nos dicen tienes tal bacteria, tu bacteria es sensible o resistente a tal antibiótico, te doy esto. Eso pasa cuando tienes infecciones recurrentes, que entonces ya se ponen a interesarse y ver qué pasa. Pero si no, te van a dar un antibiótico de amplio espectro. Y ya no hace falta estar enfermo. Te van a quitar una muela y te van a dar un antibiótico para prevenir la infección. Eso nos ha pasado a todos. Cuando yo era joven, yo iba a la farmacia y decía me duele la garganta y me daban amoxicilina.
Ahora, por suerte, los más jóvenes, eso no pasa. O sea, ahora mismo, si no tienes una prescripción médica, no te la van a dar por la problemática de estas multiresistentes. ¿Qué pasa con los fagos? Que son muy específicos, ¿vale? Tienes que saber qué bacteria tienes para poder usar un fago. Por tanto, es un arma de doble filo. Para una infección que sepamos qué bacteria es exactamente o que le hemos hecho una tipificación con un fago, ya sabemos qué fago usar. Pero si no, a priori, lo que vamos a tender a utilizar van a ser los antibióticos. Y yo os he asustado mucho con los datos, pero siguen salvando muchísimas vidas. O sea, los antibióticos hay que mantenerlos y realmente lo que hay que hacer es fomentar que sigan siendo útiles. Entonces, la capacidad del uso de fagos, en mi punto de vista, debería ser para ciertas personas o ciertos animales o ciertos lo que sea. En el caso de humanos, que es lo que voy a centrarme hoy, pues pacientes que realmente los antibióticos no le funcionan. O sea, gente que realmente no tiene alternativas terapéuticas, sino están los antibióticos. También para pacientes crónicos, pacientes que, como he comentado antes, fibrosis quística, que es muy recurrente porque ellos y ellas, estas personas, pues dadas la propia mucosidad de sus pulmones y de otros órganos, sobre todo en pulmón, adquieren un montón de infecciones de bacterias y de hongos, ¿vale? Y muchas de estas personas, a pocos añitos de edad, 2-3 años, cogen una bacteria y no se la quitan en toda la vida. Están colonizados siempre, están tomando antibióticos todos los días de su vida y estos niños y niñas, cuando llegan a tener 15-17 años, pues muchos han perdido audición o no sienten las piernas, no pueden llegar a conducir porque los efectos secundarios de los antibióticos, todos esos daños hepáticos o daños en riñones, daños en otros órganos, cuando tomas una semana de antibióticos no lo notas, pero cuando tomas día tras día sí. Entonces, en este tipo de casos, podríamos tender a utilizar los fagos porque los fagos no tienen efectos secundarios. Los fagos solamente van a matar a la bacteria diana patógena. Vamos a buscar un fago que no nos mate las bacterias comensales. Vamos a buscar un fago que esté dirigido a esa bacteria que realmente está causando la infección. Y además los fagos son capaces de erradicar. Esto pasa muchas veces en congresos médicos, que es que nunca erradicamos, siempre bajamos y descolonizamos, pero algo queda. Pues muchas veces con fagos vemos que luego no queda, o sea, realmente sí que se puede llegar a erradicar. Eso va unido a la seguridad ecológica. O sea, ¿cuántas veces cuando nosotros terminamos, ya no solamente que nosotros vayamos al baño, ya sea de cualquier cosa, que al final acaba yendo antibiótico por las aguas residuales, o muchas veces que tiramos nuestro fármaco a la basura, pues en las farmacias están los puntos SIGRE para devolver esos restos de fármacos para que ellos los puedan eliminar de forma correcta y no acaben en el medio ambiente, porque al final eso también induce y favorece la aparición de resistencias. Y eso hace que a nivel ecológico, pues cuando llegan al mar, pues estamos haciendo una pérdida de biodiversidad, no solo de bacterias, sino que otros animales y otros... O sea, es como que la cascada que va detrás de todo lo que pueda ocurrir, de que esas bacterias primeras estén muriendo, hace que tenga un efecto mucho más grande. Por tanto, el uso de fagos, de nuevo, estamos buscando un virus natural que sacamos del ambiente y que devolvemos al ambiente. Y que además el virus es un parásito, es que no necesita más que su hospedador, pero es que si no está el hospedador llega un punto que se muere, o sea, si dijéramos que está vivo, no voy a entrar en temas, eso es otro, pero el fago son proteínas, ácidos nucleicos, es que él solo no puede hacer nada, o sea, necesita su hospedador. Entonces, si hay bacteria suficiente, generará nuevos fagos, pero cuando no lo haya, se queda inestable y ya no puede seguir infectando, con lo cual no hay ningún problema. Si estamos diciendo que la problemática básica de las bacterias es que generan resistencias, ¿pensáis que las bacterias pueden... Se va a apagar. Bueno. ¿Pensáis que las bacterias pueden también hacer que sean resistentes a fagos? En principio sí, ¿no? O sea, ¿cómo pensáis así fácilmente que una bacteria va a evitar que un fago la infecte? ¿Qué se os ocurre? Pero Víctor, tú me has escuchado muchas veces, tú no vale. Los receptores, por ejemplo, si la bacteria quita el receptor, pues ya no entra, ¿no? O sea, o si lo enmascara y le pone una cápsula fuera o hace cosas para que el fago no lo pueda reconocer, ¿no?
Pues eso pasa. ¿Y qué crees que va a hacer el fago ahí en ese momento? ¿Creéis que el fago se puede adaptar también? Sí, porque al final la bacteria, esas resistencias y esos genes que adquiere, esas mutaciones, es conforme va dividiéndose, va generando mutaciones aleatorias, que en presencia de cierto, en este caso un fármaco, un antibiótico, pues las mutaciones que le permiten sobrevivir se quedan en la población. Con el fago lo mismo. ¿Pero qué pasa con los fagos? Que los fagos son muchísimo más pequeños, ¿vale? De genoma, su tamaño es muchísimo más pequeño. Por tanto, pueden replicar mucho más rápido. Eso hace también que sus tasas de evolución y tasas de mutación también sean más elevadas. Acumulan más cambios y, por tanto, se adaptan más rápido. Por cada fago que entra en una célula, la célula se divide en dos, pero el virus, pueden salir cientos de virus de cada célula, depende del tamaño del burst size del virus, pero normalmente salen muchos, con lo cual eso hace que se genere una biodiversidad local muy grande y que a veces haya virus que ya ahí, a nivel local, puedan contrarrestar. Y encima en el laboratorio eso lo podemos fomentar, podemos ayudar a que eso ocurra con mutágenos o podemos simplemente dejar que coevolucionen en el laboratorio y ir seleccionando esos virus que son capaces de ser como superfagos, que matan siempre a todas las bacterias. Entonces, tenemos algo que es un tratamiento evolucionable, que en contra de lo que son los antibióticos y otras moléculas químicas estables, que cuando la bacteria genera una resistencia ya no hay nada que hacer. Y luego ya entramos en un tema que, si queréis, luego discutimos, pero que es el coste. Y es que producir fagos es bastante económico y producir antibióticos es mucho más caro, con lo cual el beneficio de producir antibióticos es claro. La producción industrial del antibiótico es más lenta, lo que también aumenta el precio. En los fagos es más rápida. Y bueno, pues eso hace que las compañías farmacéuticas a día de hoy no estén muy por la labor de cambiar o de meterse un poco en lo que son las líneas de fagos. De hecho, la investigación en el campo pues, es ridícula si comparamos ensayos clínicos, que hay miles de antibióticos, con los menos de 50 que tenemos como ensayos clínicos de fagos. Lo mismo con las publicaciones científicas. O sea, cada vez más hay más trabajos para los fagos, pero comparado con antibióticos no hay nada que hacer. Hay muchísimos más estudios y muchísima más inversión, investigación en antibióticos. Entonces, vemos que al final pues también hay problemas, no todo es bonito, ¿no? O sea, al final yo hago mucha divulgación a niños y cuando les comento la historia de los antibióticos, siempre les digo, jolín, ¿cómo haríamos un antibiótico mejor o un producto que sea mejor? Pues, ¿cómo quieres que pase? Pues que no genere resistencias o que sea autodosis, ¿no? Que tú le metas una única dosis y él solo se vaya, digamos que generando un nuevo fármaco in situ donde está matando la infección, que cuando se muera la infección, cuando ya no haya bacteria, pues que el fármaco se pierda sin generar problemas. O sea, al final es lo que ya hacen los fagos. O sea, es algo que no estamos inventando, es algo que ya está inventado y que hay que coger de la naturaleza. Pero hay ciertos problemas y por una parte tenemos esas resistencias a fagos, que podemos hacer esa evolución dirigida, que no es otra cosa más que hacer la evolución natural de fago-bacteria en el laboratorio, solo que lo estamos siguiendo en tiempo real. Y lo que va a pasar en el campo, que no sabemos qué pasa, lo seguimos y vemos qué ocurre en el laboratorio para entender esas mutaciones adaptativas que nos interesan y ya ahí seleccionamos. También podemos hacer cócteles de fagos, juntar diferentes fagos, pues por ejemplo, en vez de entrar en UCI con un antibiótico de amplio espectro, si sabemos que en esos hospitales generalmente, porque por los sistemas PROA se hacen seguimientos y se saben qué bacterias están en el ambiente, podemos generar un cóctel de fagos frente a esas pseudomonas, Staphylococcus, Streptococcus, lo que queramos, y que sea preventivo y en vez de dar antibióticos al paciente, le podemos dar fagos. Esto, con lo que os he contado antes de la problemática de la COVID, que aumentó muchísimo el uso de fagos. Vale, es que lo que se ha apagado es la tele. Vale. Pues no pasa nada. Lo que vimos es que realmente en la FDA, sin tener activos ensayos clínicos, permitió que las personas que entraban en UCI, a partir de 2020, podían elegir un tratamiento con antibióticos o un tratamiento con un cóctel de fagos. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era reducir el impacto de esas resistencias, porque los estudios a finales del año 20 ya se vieron que las bacterias estaban creciendo a nivel de multiresistencia a nivel brutal. No te preocupes, no hace falta. Entonces,
Básicamente, otra de las problemáticas del uso de los fagos son las dificultades para patentar. O sea, los antibióticos, o sea, las grandes farmas, lo que ganan dinero es porque tienen patentado un producto que venden o pueden licenciar y ganan mucho dinero con eso. ¿Qué pasa con un fago? ¿Vosotros creéis que podemos salir, coger la planta que está ahí fuera y decir, este árbol lo patento porque me apetece? No podemos, ¿no? Está muy claro, tampoco puedo coger a mi hermana y decir, voy a patentar a mi hermana, ¿no? O sea, eso lo vemos que no puede ser. ¿Y un virus de la naturaleza? ¿Podemos coger un virus y patentarlo? Pues hay resquicios ahí, un poco, para poder hacerlo, porque si tú coges algo de la naturaleza y le estás sacando una función nueva que es innovadora, puedes patentar. Entonces, esas dificultades son difíciles de patentar, pero no son imposibles. De todas formas, yo pienso, desde mi punto de vista, que ¿para qué patentar un fago con lo que lleva y lo que cuesta y el tiempo que tienes que hacer para patentar, si para cada uno de nosotros probablemente usemos un fago individual? Entonces, no tiene mucho sentido tener que patentar cada fago que sacas. Yo tengo más de 1000 fagos caracterizados y luego veréis que hemos utilizado fagos en humana y estamos yendo hacia ensayos clínicos y no tengo ningún fago patentado. Por mucho que patente un fago una universidad o una spin-off, si te viene una gran farma y te lo copia y te lo coge, pues no te sirve de nada tu patente. Así que, bueno, esas dificultades y esas cosas tampoco es que crea que sean muy necesarias. Pero bueno, está ahí. Lo que sí que es un problema es la regulación. A día de hoy no hay una regulación... Muchas gracias. A día de hoy no hay una regulación para el uso de fagos. El uso de fagos en España, a través de la Agencia Española de Medicamentos, solo se puede utilizar como tratamiento compasivo. Es decir, tratamiento de último recurso. Personas que no tienen otra alternativa, no hay nada que a nivel terapéutico comercial se pueda utilizar y por tanto se pueden tender a buscar tratamientos alternativos, ¿vale? Obviamente es un tratamiento científico, no es que estemos dándole agua de rosas o agua, no sé, pero son tratamientos alternativos que tú puedes demostrar primero seguridad, está claro, y luego puedes intentar con datos de laboratorio pasar directamente sin ensayo clínico a un paciente. A nivel de la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, se están haciendo las guías, las de veterinaria ya se aceptaron el año pasado y las de humana estamos en ello. Por tanto, se espera que dentro de poco estén dentro de las guías y que se puedan utilizar los fagos como una terapia comercial, pero para ello hacen falta ensayos clínicos, ¿vale? Y los ensayos clínicos, pues como os podéis imaginar, es muchísimo dinero. De hecho, me he estado preguntando para ensayos clínicos y son unos 50 millones para una única enfermedad, o sea, una infección con Staphylococcus aureus en pacientes con fibrosis quística. El beneficio que puede haber detrás es complejo, ¿no? Entonces, pues bueno, todo eso hace que en otros países los fagos se utilicen como fórmulas magistrales. Muchas veces vamos a la farmacia a comprar, no sé, minoxidil, ¿vale? Para el pelo. Y te lo está produciendo, o sea, te lo hace como una fórmula magistral el farmacéutico. O sea, no es un producto que ya compras hecho de una farma que ha pasado por un ensayo, no. Es un producto que te hacen como fórmula magistral. Entonces, lo que estamos intentando con los fagos, y esto es lo que se hace en Bélgica, es que para cada paciente, a través de las librerías de fagos que tenemos, cuando veamos que un fago es útil para un paciente, se produce con, obviamente, el sistema está seguido por la Agencia del Medicamento, pero no requiere un ensayo clínico detrás. Y de hecho en España y en Europa, y también por la FDA en Estados Unidos, los fagos son medicamentos biológicos no inmunogénicos. Esa es donde entran, ¿no?, en las guías de regulación. Y luego otro problema, que cada vez menos, es la aceptación por parte del público. O sea, estamos muy acostumbrados a tomar antibióticos, pero vete al hospital y que te digan, te voy a poner un fago de tratamiento. Pues primero que la gente va a decir que es un fago, ¿no? O sea, no saben ni lo que es. Y cuando le cuentes que es un virus, pues igual es peor, ¿no? Y te genera más rechazo. Entonces creo que ahí es labor de todos nosotros, ¿no?, el poder concienciar a la población y que la mayoría de virus son buenos. O sea, de los miles y millones de un 1 y 31 ceros de virus en el mundo, solo un centenar son los virus que causan infecciones o causan pandemias como el COVID. O sea, el resto son virus que están en la naturaleza manteniendo poblaciones y manteniendo esa homeostasis. Como he dicho, las bacterias generan múltiples opciones para resistir a los fagos. Habéis comentado algunas, pues enmascarar el receptor o eliminar el receptor. Seguro que habéis oído también el sistema CRISPR, ¿vale?, que es súper conocido.
que es una de las inmunidad adquirida de las bacterias, que lo que hacen es coger trozos de fago y ponerlos en su memoria, y cuando entra un fago, pues la bacteria lo elimina, ¿vale? Que luego tiene un montón de utilidades, que también le han dado premios Nobel, para que veas que los fagos se usan mucho ahí con los Nobel. Pero bueno, hay 1000 opciones que tiene la bacteria para eliminar esa infección por fagos, pero como he dicho, podemos coevolucionarlos y lo que va a hacer el fago es adaptarse a ello. Si la bacteria me cambia el receptor, pues yo cambio mi proteína de unión al receptor y me uno a un nuevo receptor. ¿Que la bacteria me pone una cápsula? Pues yo pongo mis hidrolasas para romper esa cápsula y llegar a mi receptor. ¿Que la bacteria me hace el CRISPR? ¿Qué hacen los fagos? Un anti-CRISPR. Los fagos hacen proteínas que se llaman ACRs, anti-CRISPR proteins, y esas proteínas lo que hacen es bloquear al CRISPR. Y hay fagos que cooperan entre ellos. No sé si habéis oído hablar un poco de las teorías sociales que usamos en humanos y en animales, pues los virus también siguen las mismas teorías sociales y cooperan entre ellos para ayudarse a infectar nuevas bacterias. Y un fago puede inmolarse, digamos, meter proteínas anti-CRISPR, bloquear el CRISPR y cuando su hermano gemelo entra, ya está bloqueado y puede infectar. ¿Vale? Esas cosas ocurren también en fagos. Otra de las cosas que podemos hacer es intentar que los antibióticos vuelvan a funcionar, que eso sería también encima ideal, ¿no? Volver a hacer sensibles a las bacterias. Pues, ¿cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, una bacteria que ha generado una resistencia porque ha puesto una bomba de flujo para expulsar fuera el antibiótico, una de las formas ideales sería que la bacteria no generase esa bomba de flujo, porque así se muere por el antibiótico. Pues la forma de presionar a la bacteria para quitar la bomba de flujo es meter un fago que su receptor sea la bomba de flujo. Por tanto, tenemos un efecto que ya no es aditivo, es que es sinérgico. Y por tanto tenemos, se llama efecto PAS, Phage Antibiotic Synergy, y combinamos los dos para bloquear totalmente a la bacteria. Es como cuando usamos combinaciones de antivirales para eliminar un virus, porque realmente el virus muta mucho y hay que, digamos, que atacarlo desde muchos frentes para que él no pueda mutar y hacerse resistente. Pues aquí igual, y utilizamos esa combinación entre fagos y antibióticos. Y por supuesto sinergias fago-fago, poner un fago que tenga un receptor y otro fago que sea otro y que se ayuden y por tanto la bacteria tampoco puede generar resistencia. Y todo eso pues se hace en el laboratorio para obtener terapias mejores. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? Pues vengo a contaros un poco las aplicaciones biomédicas y biotecnológicas que hacemos tanto en mi grupo de investigación, en el IDOSISBio, como en, digamos que la parte más translacional a través de Evolving Therapeutics. Tenemos una plataforma de desarrollo tecnológico que va desde el aislamiento de fagos de la naturaleza. O sea, vamos al ambiente a coger virus, a coger muestras que tendrán virus, que quizá alguna de ellas tenga un virus que mate a la bacteria de interés. Si encontramos virus, los caracterizamos, hacemos toda la genómica, todos los ensayos fenotípicos necesarios para decidir si un fago va a poder ser útil a nivel terapéutico. Ya, pues, por ejemplo, tiene que ser estrictamente lítico, no puede tener ninguna enzima o ninguna integrasa o recombinasa que pueda hacer pensar que el virus pueda meterse como profago y movilizar genes bacterianos. Si es necesario, lo vamos a optimizar por esas técnicas de evolución en el laboratorio para ver cómo se adapta y mejorar ese fago. Testarlo frente a una batería de, sobre todo, bacterias comensales que no queremos que sean diana de nuestra bacteria. Y si todo eso va bien, pues ya lo produciremos. Y todo esto lo hacemos, como digo, desde una aproximación One Health, que de nuevo, hoy me centro en la parte más humana, pero hacemos lo mismo para si la bacteria es de un animal, o puede ser de una granja de pollos, o puede ser nuestro animal de compañía. O sea, hemos tratado caballos de personas. Hemos tratado también campos de cultivo, ¿vale? O sea, que se puede ampliar a cualquier cosa. Obviamente, la producción final no va a ser la misma, ¿vale? Pero se puede hacer. La plataforma de desarrollo tecnológico es la misma para todos. Entonces, la búsqueda de fagos se hace en cualquier sitio. Vamos literalmente al ambiente, o muchas veces es de la propia piel de las personas, de suelos, de aguas, de ríos, de mares, de lo que sea. Pongo estas imágenes porque fueron o sea, de aquí
salió nuestro primer faguito de Klebsiella y me gusta ponerla. Es una acequia valenciana de Alboraya, ¿vale? De hecho, estos fagos tenían una forma como las que hemos mostrado antes, que es una cabecita con unas patitas, así un cuello largo y unas patitas, que los que somos valencianos pues tiene forma de masclet, ¿vale? Y cuando encuentras virus tan diversos, pues esos virus no pertenecen a nada conocido y formas nuevas familias que le tienes que poner un nombre. Y pues una de las familias le pusimos Mascletaviridae, con los virus que eran Masclet virus, otra le llamamos Fartonviridae, con Farton virus, o sea, cosas así. Y no es nuestra idea solo, es que la ICTV, que es el Comité de Taxonomía Viral, nos recomendaba poner nombres de cosas que nos referenciaran a dónde hemos encontrado el virus y, oye, pues qué mejor que eso, ¿no? Con lo cual tenemos una lista enorme de fagos y de nombres. El último que hemos nombrado es un fago, es que me hace gracia porque es un fago que infecta células capsulares y lo hacemos sinergia con uno que es AA capsulares. Entonces les llamamos Capicua. Bueno, el tema es que los fagos están en todas partes y, como os podéis imaginar, pues tenemos que hacer un montón de bioprospección para encontrar un fago que mate la bacteria que queremos. Entonces se nos ocurrió que la mejor idea para hacer eso era divulgar, ir a colegios, hacer talleres científicos para promover, estimular vocaciones científicas y además pues ayudar un poco a concienciar la población de lo que son realmente las bacterias multiresistentes, que os lo creeréis o no, pero de todos los niños que vamos, que este año hemos hecho más de 30 talleres y vamos eso, con más de 1000 alumnos, siempre hay alguno que te levanta la mano y pues mi abuela le pasó no sé qué, pues mi hermano no sé qué, o mi papá o mi mamá no sé qué. O sea, siempre hay alguien en una clase, y seguro que aquí, siempre hay alguien que conoce a alguien que le ha pasado algo con una bacteria resistente. Por desgracia, algunos fallecen, otros no, pero hay gente con infecciones recurrentes urinarias y hay 1000 historias que están causadas por estas bacterias multiresistentes. Entonces, hacemos charlas educativas, hacemos talleres, que se llama Cazadores de Virus, y tenemos también, si queréis seguirnos en redes sociales, somos VLC Phage Hunters, o sea, Valencia Cazadores de Fagos, y cada año, pues además estamos en TikTok, estamos en Instagram, en Twitter, bueno, en X, en todas estas redes sociales, para promover la ciencia, y hacemos un montón de campañas también educativas. Estamos financiados también por la FECIT, por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad. De hecho, estos talleres se cogen a través de la Unidad de Cultura Científica y son gratuitos siempre para todos los centros. Y bueno, pues la verdad es que nos han hecho también varios reportajes de televisiones, tanto nacionales como internacionales, para promover un poco la ciencia. Entonces, ellos nos cogen muestras. O sea, nosotros lo que hacemos es ir a los coles y les hacemos realmente cultivos de coli o de bacterias que están en el suelo y o de la piel incluso, que siempre va a haber algún estudiante que va a encontrar un fago. Y lo van a ver sus placas de lisis, porque vamos con las placas Petri y ellos van a crecer su bacteria y van a ver si sus muestras tienen o no virus. Y claro, pues todos siempre encuentran alguno y es como, ¡ay, he encontrado un virus! Que luego le puedo poner un nombre, tal. Y esas muestras las llevamos al laboratorio y ya en condiciones más de bioseguridad, obviamente, y esterilidad que no tienen en los coles, esas muestras las puleamos para buscar nuevos virus. Y con ello, pues bueno, aquí he puesto algunos trabajos por si a alguien le interesa un poco más en detalle, pero hacemos, pues aparte de esa bioprospección, esa caracterización, ese estudio de interacciones fago-hospedador, con matrices de interacción, con predicciones a nivel proteico, con expresión de proteínas para saber realmente cuál es el proceso, cuál es el receptor, con estudios de mecanismos post-entrada de resistencia, o sea, toda la ciencia básica que hay detrás de esas interacciones fago-hospedador, esa búsqueda de sinergias. Hacemos también modelos de Machine Learning. Este año hemos publicado este Nature Communications, que podemos, a través de nuestra colección de fagos, que para Klebsiella pneumoniae tenemos más de 500 fagos ya, que hemos enfrentado también centenares de bacterias clínicas, sabemos qué fago puede o no matar qué bacteria a nivel experimental y tenemos los datos genómicos del fago y de la bacteria. Por tanto, nuevas cepas que podemos secuenciar, podemos saber, por estas herramientas que hemos diseñado, que se llama FaceHostLearn, ver qué fago o qué top 10 o top hit 5, lo que queramos, de fagos de nuestra colección podríamos predecir que van a infectar. Y en vez de testar 1000 fagos, testamos solo 5. Y con eso nos facilita mucho. Y eso pensamos que puede facilitar mucho en hospitales a través de bancos de información, de interacción y con estas herramientas de Machine Learning poder predecir qué fago utilizar para cada paciente en pocos, nada, de segundos.
Obviamente esa caracterización de fagos lleva mucho trabajo, hacemos un montón de ciencia pues, para comparar todos los fagos que tenemos, ver todas las infecciones. Aquí, por ejemplo, tenéis, esto sería, en fagos no se puede hacer, o sea, en bacterias hacemos un 16S, secuenciamos y sabemos una filogenia qué bacteria es, ¿vale? En fagos es imposible, porque un fago y otro igual o sea, pueden alinear un 5%, ¿vale? Entonces, no podemos hacer filogenias, no hay ningún gen conservado en todo ello. Entonces, se hacen clusters. Entonces, esto, normalmente con el V-Contact, como veis aquí, se hacen estas imágenes de network, en la cual cada virus está unido a otros virus, que dentro de eso ya puedes hacer filogenias, pero entre ellos no se puede. Entonces, hacemos este tipo de análisis y, como veis, hay un montón de puntos sueltos, que son los singletons, que son virus que no se parecen a nada. Y un virus de esos igual es una familia nueva que no tiene nada relacionado descrito. Entonces, cada 2×3 estamos pues, metiendo bases de datos nuevos fagos que no se parecen a nada. Entonces, a veces sí, a veces, por ejemplo, aquí tenemos pues un montón de fagos de la misma familia que solamente difieren en la proteína de reconocimiento del receptor y, por tanto, ahí tenemos una variación enorme. Y luego aquí también hacemos, no lo veis muy bien, pero bueno, lo que quiero que veáis aquí es, ¿veis una línea azul? ¿Vale? Una diagonal. Eso es que hemos cogido para Klebsiella pneumoniae, que Klebsiella es como una de las que más matan en el mundo de multiresistentes. Klebsiella tiene esas cápsulas exopolisacalídicas y tiene más de 180 tipos. Y lo que vemos es que para cada uno de los tipos capsulares aislamos un fago y es esa línea diagonal que vemos. Y cuando hacemos esa matriz para ver ese fago qué otras cosas mata, vemos que casi todo es blanco. Y es que casi todos los fagos matan una única célula. O sea, y eso, pues claro, para terapia es complicado. Y lo que hacemos es ver, pues colaboramos con el Centro Nacional de Microbiología aquí en España para realmente intentar diseñar pues esos cócteles de fagos o esos fagos que sean capaces de matar los clones de alto riesgo que circulan en España. Y vemos cómo a veces, pues esto es una lista de diferentes cepas clínicas, estos diferentes fagos del mismo tipo capsular, por lo que esperaríamos que el receptor es el mismo, pero que luego vemos que no siempre infectan todas, porque hay otros mecanismos post-entrada, como puede ser el CRISPR o cualquier otro mecanismo de inmunidad, que hacen que los fagos no puedan infectar. Entonces hay que buscar muchísimos fagos para encontrar uno, como el segundo, que pueda matar prácticamente todas ellas. O sea que no es fácil encontrar un fago capaz de hacerlo. Entonces lo que hacemos es optimizarlos en el laboratorio, fomentar que haya cambios de RBPs, fomentar que haya recombinación entre fagos, fomentar que se adapten y mejoren su eficacia biológica. Y aquí veis claramente cómo aumentamos una capacidad lítica de un fago que era de calvas de lisis. O sea, cada agujero que veis es un virus que ha caído, que está plaqueado en la placa Petri y que por difusión en un agar hace esos círculos que están matando la bacteria. Pues cómo realmente el fago mejorado, optimizado, hace los agujeros, las calvas de lisis más grandes, ¿vale? Entonces está mejorando su capacidad lítica. O podemos ampliar el rango de infección, podemos reducir resistencias, lo que queramos. Y obviamente, pues luego una vez se validan, se preparan para su uso en vivo. Como digo, pues no es lo mismo preparar viales terapéuticos para un paciente que para un perro o para un campo de cultivo. Entonces, a nivel de humana, somos los únicos en España que hacemos viales terapéuticos basados en fagos. Somos los primeros en España a hacer esto. Este es nuestro laboratorio de bioseguridad que utilizamos con diferentes salas para la producción de los viales. Y aquí tenéis pues, bueno, batches de cómo estamos haciendo la producción de fagos y cómo preparamos viales individualizados para cada paciente, ¿vale? Obviamente nos ha llevado mucho tiempo. Es una puesta a punto compleja que ha requerido de muchas reuniones con la Agencia Española de Medicamento para seguir la normativa de un medicamento, ¿vale? Biológico, que sean viales estériles, viales libres de endotoxinas, que sean apirógenos, y todos esos estudios pues hay que hacerlos antes de poder administrar a un paciente un fago. Una vez está todo ya adecuado, con todo lo que es el comité de bioética del hospital, el paciente informado, firmado, todo se envía a la Agencia Española de Medicamento y ellos deciden si podemos utilizar el tratamiento como compasivo o no. Y bueno, pues hasta la fecha hemos sido capaces de realizar ya 15 tratamientos. Nosotros no cobramos en ninguno de los casos, todo lo hacemos de forma altruista.
De hecho, todo empezó con una campaña con la Federación Española de Fibrosis Quística, que cada año da 10.000 euros a proyectos de investigación para investigar en mejorar la calidad de vida de los pacientes con fibrosis. Y bueno, nos contactaron y la verdad es que vieron que tenía mucha utilidad porque podíamos realmente mejorar su calidad de vida con lo que pensábamos que teníamos en el laboratorio y nos ayudaron a montar esta plataforma. Al final, en un año conseguimos 150.000 euros de donaciones de una campaña que llamamos Adopta un Fago, que hicimos un Fago Fest, que era un festival aquí en la Casa de la Mar, o sea, y somos científicos haciendo festivales de música, ¿vale? Hacemos cualquier cosa. Y la verdad es que eso llamó mucho la atención de un montón de médicos y bueno, tenemos una lista de espera de pacientes de más de 150. Colaboramos con pacientes de toda España y a nivel también de fuera de España. Pero aquí en España hemos hecho 15 tratamientos compasivos en 12 pacientes, con 6 fagos diferentes, en los cuales hemos hecho 13 administraciones nebulizadas porque eran pacientes que tenían una infección pulmonar, 7 que han sido locales, pues broncoscopia porque tenían realmente en la parte más distal del bronquio, o por ejemplo, local también en gente que tenía infecciones en prótesis, que ponemos el fago directamente en la prótesis, y ahí hemos logrado erradicación de bacterias, y también endovenosos en algunos de los casos. Las bacterias diana que hemos tenido pues son estas: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium abscessus y Klebsiella pneumoniae. En la mayoría de casos hemos hecho tratamientos monofago. Pensamos que ahora veréis por qué un único fago es mejor, un fago optimizado para una diana concreta. Y en 3 casos hemos hecho cócteles porque un paciente tenía de Staphylococcus aureus 2 poblaciones totalmente diferenciadas, no éramos capaces de encontrar un único fago que matase las 2, por tanto hubo que poner 2 fagos. Un paciente que tenía Pseudomonas y Staphylococcus, y otro que tenía Staphylococcus y Mycobacterium. De los tratamientos que tenemos, de los 15 hemos terminado 9, el resto están todavía en marcha. Uno ha sido no concluyente y si me preguntáis por qué, es porque a un chaval de 17 años que acabó segundo de bachiller, le pilló la EBAU, le tenían que poner el fago porque el chaval tenía fibrosis quística, estaba bastante mal, pero el chaval estaba ahí estudiando y quería sacar nota para hacer la carrera. Aprobó la EBAU, le cogieron en la universidad y le dimos los fagos. Y en esa época, que hay en Valencia, festivales. Y el niño se fue de festival con los fagos y la madre me dijo: yo no sé si mi hijo se ha tomado el fago, no se lo ha tomado o qué ha pasado. Entonces, pues no fue concluyente y ahí no podemos decir nada. En 2, los hospitales no hicieron el seguimiento. A veces te dicen que sí y luego no te dan las muestras o no le hacen el seguimiento al paciente, con lo cual no sabemos tampoco qué ha pasado. Pero en los 6, que tenemos un seguimiento completo, aquí tenemos los resultados. En cualquier caso, en ninguno de los 15, ya no solo de los 9, sino en ninguno de los 15 ha habido efectos adversos. Todos han tenido una vida normal o han mejorado. De estos 6 que hemos hecho seguimiento completo, en 5 ha habido una reducción completa. En 4 de 6 han mejorado la calidad de vida. Ellos dicen que se sienten mejor, han mejorado su capacidad pulmonar o realmente han mejorado la movilidad de una prótesis, cualquier cosa. En 2 de los casos ha habido una resistencia parcial al virus, pero que no ha impedido que el fago pueda actuar. Y en 5 casos de 6 han aparecido anticuerpos monoclonales antifago. Y si os acordáis, antes os he dicho que los fagos, por la EMA y por la FDA, están considerados medicamentos biológicos no inmunogénicos. Y esto pues, nos da un poco ahí el contraste, porque hemos descubierto que realmente en todos los casos, porque la única persona que no ha tenido anticuerpos era una paciente inmunocomprometida, que estaba trasplantada y de hecho estaba ingresada esperando otro trasplante y estaba inmunocomprometida, y por eso no ha habido una aparición, una emergencia de anticuerpos. Pero bueno, esto obviamente lo hemos publicado y este año publicamos este caso, que son los 3 primeros pacientes que tratamos, que hemos hecho los seguimientos. Aquí tenéis ejemplos de cómo realmente seguimos los parámetros típicos para ver un poco las funciones del paciente a nivel de inmunidad, a nivel de reacción, ver cómo mejora o no. También se hacían, en este caso que era un paciente pulmonar, pues estudios de capacidad pulmonar. Vamos haciendo el seguimiento, es que no sé muy bien, pero digamos que tenemos la bacteria a niveles muy altos, más de 10 a 7 CFUs, y donde está el fago es la zona azul. Entonces tratamos con fago y cae. De hecho, esos puntos que hay en medio aquí es que no se detecta. Se toman muestras y la bacteria no se detecta. O sea, llegamos prácticamente a erradicar
la infección. Lo que pasa es que luego, pues 70 y pico días más tarde, aparecen anticuerpos y entonces la bacteria vuelve a subir. Pero en este caso la bacteria sube, que probablemente sea otra bacteria porque hacemos ensayos de sensibilización y no era la misma que había, y además no llega nunca a esos niveles tan altos de colonias que son los que hacen realmente un cuadro clínico. Y bueno, pues demostramos tanto por métodos en placa como por ELISAs que aparecen IgMs directamente dirigidos al fago. Por tanto, sí que hay una respuesta inmunitaria, pero lo que hemos visto y demostramos es que aunque aparezca, como el tratamiento que hacemos es a corto plazo, una semana, 10 días, los anticuerpos aparecen mucho más tarde y los fagos han hecho su función. Esto solo indica que lo que no podemos hacer es, si luego aparece la misma bacteria, volver a usar ese fago, porque tenemos anticuerpos, habrá que utilizar otro fago. Y de ahí que fomentemos el uso secuencial de virus y no de cócteles de fagos que pueden generar una respuesta inmune innecesaria. Y para que veáis casos concretos y bueno, de noticias, pues esta es Irene. Irene es una chica de 44 años, es el caso que os he dicho que está inmunocomprometida. Irene tiene fibrosis quística, su hermano se murió también con fibrosis esperando trasplante. Ella ha sido trasplantada 2 veces de los 2 pulmones, doble trasplante bipulmonar, y en agosto del año pasado estaba esperando su tercer trasplante porque una bacteria que cogió a los 8 años, una pseudomonas, le va reactivando y le va causando rechazo agudo. Nos contactó y la tratamos con fagos y menos de una semana más tarde de estar hospitalizada, perdón, una semana no, un mes, fueron 3 semanas, ella estuvo tratada con dosis de 10 días y aquí está en su casa sonriendo y saliendo en el 20 minutos y en otras muchas televisiones y por ahí diciendo que estaba en su casa, que respiraba fuera de lista de trasplante. Y eso fue en enero de este año y el día de hoy la podéis seguir en redes sociales y podéis buscarla. Si ponéis Irene Fagos os sale. Ella es coach para trasplantes, para motivar a la gente a meterse en lista de trasplante y apoyarles un poco en ese duro camino. Y aquí está, y está súper feliz y ha hecho la vuelta nadando a Formentera y bueno, ¿qué os voy a decir? Que lo puede decir ella. Y aquí está, pues bueno, parte de mi grupo haciendo en nuestro laboratorio estos productos terapéuticos. Y nada, ya para terminar, pues espero que os quede claro que los fagos son útiles, que forman parte también de nuestro cuerpo, que están con nosotros constantemente y por tanto son seguros a nivel también de efectos adversos nuestros y que tenemos relaciones naturales con ellos. Nuestras células con las bacterias que tenemos está muy estudiado, pero que los fagos también están ahí y tenemos esas relaciones naturales. Que es súper importante seguir de nuevo descubriendo e identificando nuevos fagos que tienen además múltiples aplicaciones biotecnológicas, tanto de prevención como diagnóstico y tratamiento, pero que, bueno, que es importante que el público general acepte el uso de los fagos, esa concienciación ciudadana y, por tanto, también una creación de una regulación adecuada para el uso de fagos. Y nada, pues quería dar las gracias a todos y, por supuesto, gracias a mi equipo de investigación y a toda la financiación que tengo, que no sé por qué se me ha quitado, porque siempre la pongo. Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos y cualquier pregunta, aquí estoy. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Queréis preguntar? Pero aquí no tienes que poner nota. Bueno, enhorabuena por la exposición, me gusta mucho. Varias cosas. Una, recuerdo que la utilización de fagos ya se hacía en la antigua Unión Soviética, ¿no? Sí, o sea, sí, tiene una tecnología que lleva mucho tiempo ahí. Lo que pasa es que ellos lo hacían de forma preventiva. Y yo creo que ese protocolo podía ser de aplicación incluso hoy en día. Los servicios de microbiología identificaban en los hospitales, donde ya sabemos que hay cada vez más infecciones hospitalarias. De hecho, y yo iba a levantar la mano, un vecino mío falleció de una otitis y otro de una operación de hernia con un campo quirúrgico ridículo y se infectó y murió y no hubo manera de sacar a ninguno de los dos. Pues ellos hacían eso, búsqueda de qué patógenos tenemos en el hospital y en vez de estudiar la sensibilidad frente a antibióticos, decía, bueno, sensibilidad frente a fagos y entonces de vez en cuando pues trataban los quirófanos sobre todo con nebulizaciones de fago. ¿Eso se ha planteado alguna vez hacerlo? Sí, eso lo estamos haciendo en granjas de animales, aquí en Valencia, por ejemplo. Se está haciendo. Hospitales, ¿no? Pero en hospitales, en España no, pero estamos un poco en esa línea. A través de mi empresa, con otra empresa de desinfectantes, estamos intentando ir por esa línea.
100% que esto empezó desde que se descubrieron los fagos, de hecho no he entrado en el tema, pero se descubrieron haciendo análisis de heces de cultivos bacterianos que causan diarrea, tipo disenterías o incluso cólera, y que a veces los cultivos se volvían transparentes. Y ahí descubrieron que había algo que se comía las bacterias, que por eso se llamaron bacteriófago, sin saber que era un virus. Y eso ya empezaron a utilizarlo como terapia. Si en el laboratorio vemos que esto se lo carga, o sea, era algo que sabían que era muy pequeño porque lo pasaban por filtros de porcelana y ese líquido era capaz de matar bacterias. Entonces, eso empezó así. ¿Y qué pasó? Que eso fue el contexto 1915-1917. Ahí, enseguida, Fleming descubrió la penicilina. Contexto Segunda Guerra Mundial. Y luego Guerra Fría, o sea, eso hizo que la antigua Unión Soviética, y de hecho, digamos que el centro por excelencia de terapia de fagos está en Georgia, en el país, en Tbilisi, es el Instituto Eliava, y yo estuve ahí el año pasado, o sea, sigue funcionando, tienen una farmacia hospitalaria del propio centro de investigación que venden fagos. Yo he comprado pomadas, supositorios y viales, o sea, lo venden. ¿Qué pasa? Que venden cócteles de fagos ya prehechos. Muchos de ellos no llegan a la cantidad requerida de fagos necesaria para hacer un tratamiento, porque igual están a 10 a la 5, 10 a la 6, que nosotros hacemos tratamientos con 10 a la 8. Además, hacen ese espectro gigante de... Os juro que el mismo botecito te lo recomiendan, es como un vial de vacunación, que te lo recomiendan para otitis, para diarrea, para meterte en el ojo o para hacer lo que quieras. Mucha seguridad tampoco acaba de dar. Vale. Bueno, otra pregunta. ¿Habéis administrado fago por vía intravenosa? Sí. ¿Tenéis alguna idea de cómo se distribuye el fago dentro porque sí que ha sido eficaz, por lo que he visto en algunos casos? Sí, es como más eficaz. O sea, ¿cómo llega, por ejemplo, si tienes una infección de tejidos blandos, ahí llega el fago, sale de la torrente sanguíneo y llega hasta la bacteria? Sí, llega por todas partes. El tema está en que va dirigido al receptor concreto de la célula. Pero vamos, sale del torrente sanguíneo fácilmente. Sí, sí. De hecho, la primera aplicación que hicimos fue una nebulizada y ya hicimos análisis en suero, en heces, en orina, en esputo, y el fago estaba en todas partes, con lo cual mismo en pulmón acaba pasando también al torrente sanguíneo. Porque que acaben las heces puede ser que es que del propio esputo se las traguen y acabe el virus ahí, pero también lo encontrábamos en sangre. Entonces sabemos que el virus se distribuye. Cada vez más hay un montón de trabajos, bueno, no hay muchos todavía, pero se están haciendo, de farmacocinética y farmacodinámica de los fagos para administración intravenosa. Entonces sí que hay estudios, sobre todo tesis, que están en marcha, tesis doctorales, para poder investigar un poco esto. Pero es complicado porque no es una molécula como un antibiótico, un químico que metes, que sabes cuánto va y cuánto se quita. Es que el momento que encuentra una célula diana, genera nuevos virus y responde mucho también el propio sistema inmunitario. Es muy complejo. De ahí que la regulación sea tan difícil y lleva tanto tiempo. Vale, y lo último, sobre las patentes. Patentar fagos debe ser muy complicado porque además si van cambiando de secuencia... Claro, es que no tiene mucho sentido, pero se patentan. Pero los procedimientos se podrían, llegado el caso. Mi empresa está hecha con know-how, con procedimiento. Vale. Está licenciado de la universidad a mi empresa el know-how del procedimiento. Exacto. Y una preguntita también. Cuando habéis visto qué forma el sistema inmunitario, los linfocitos B son capaces de fabricar anticuerpos contra los fagos, eso no entra un poco en contradicción con la propia definición del fago que tiene las agencias farmacológicas. Claro. Entonces, esos resultados que os salen es que son casi el 90%. Es decir, casi el 90% de los tratamientos... Para mí es el 100% de inmunocompetentes. Todos los demás pacientes que llevo en marcha les hemos hecho análisis ya de suero y tienen anticuerpos. O sea, no son no inmunogénicos. Exactamente. Claro, pero por eso hacen falta publicaciones. O sea, ellos lo tienen puesto así porque nosotros convivimos con fagos constantemente. Y entonces se pensaba que no podía haber una respuesta inmune directa a fagos porque tenemos fagos siempre, o sea, en nuestro cuerpo. Pero lo que pasa es que están tolerizados. Y están a unas cantidades tan bajas, quizá, que no llegan a despertar el sistema inmunitario. ¿Solo habéis visto IgM por ahora? Sí. IgG no. No. Y no sabéis si esa IgM es bloqueante. Sí que bloquea porque lo he puesto. Sí, o sea, lo primero que vimos era que algo bloqueaba. Pensamos, sí, claro. Hacemos primero los ensayos, o sea, ponemos el virus con el suero y luego hacemos ensayos en placa.
y vemos que neutraliza. Entonces, primero pensamos que podría ser el complemento o otras cosas, hicimos primero separación de proteínas para ver si era algo que estaba diluido o era realmente un anticuerpo, y cuando vimos que era la fracción que podía tener anticuerpos, ya fuimos a ELISAs, IgGs y IgMs frente a proteínas del fago. Degradamos el fago y vemos, y sí que tienen. ¿Y luego habéis visto en los pacientes que han sido tratados por citometría de flujo TCD8, TCD4, ligados y todo eso? Eso nosotros no lo miramos. No, no, lo digo porque es sorprendente, o sea, es decir, está. Se había demostrado que vías muy invasivas de endovenosas o algo así sí que elicitaban el sistema inmune, pero que sistemas de nebulización tópico no. Y la verdad es que en el momento que vimos que el fago pasaba a sangre y que el fago estaba en todas partes, pensamos que podía ocurrir. ¿Y IgAs no hay? No los hemos mirado. Bueno, sí, IgAs. Yo soy viróloga, ya es bastante que he hecho algo de inmunología, que no había hecho nunca esto, o sea, pero sí estamos abiertos a colaborar con quien sea para este tipo de cosas. Perdón. Ha sido mi primer ensayo de cosas de inmuno. ¿Tiene alguna pregunta? Voy. El podómetro me va a decir, hoy me va a decir que han dado lo suficiente. Bueno, enhorabuena, Pilar, por la charla, que no me canso nunca de verla. Pues siempre hay cosas Voy nuevas. cambiando cosas nuevas, sí. Exacto. Bueno, a nivel genómico, que he visto que como hacéis diferentes ensayos, la pregunta es como muy genérica. ¿Por qué? ¿Qué miráis? Bueno, he visto que lo has explicado, vamos, que buscáis genes, que no creen luego un profago, etcétera. Pero eso, ¿nos puedes explicar un poco más por qué lo hacéis esa parte genética? Sí, o sea, bueno, es muy genérica la pregunta, sí, pero me quedo. ¿Puedo contarte cómo extraemos el ADN también? Sí, bueno, es interesante. ¿Cómo hacéis esa extracción de ADN? Pues me interesa también. Gracias al Maxwell de Promega. Muy bien. No, ahora en serio. Utilizamos o sea, hacemos extracciones de batch de fagos porque tenemos muchísimos y utilizamos kits de Promega con el Maxwell para hacer las extracciones. Y luego secuenciamos generalmente con Illumino, porque lo que queremos ver es realmente un poco también la variación dentro de esa población. Los viales finales con Nanopore, porque lo tenemos en el laboratorio, tenemos un mini ion y es mucho más rápido, pero siempre lo que hay que hacer es ver que lo que estás produciendo es el fago que estás queriendo producir. Los fagos van mutando cada tiempo, entonces hay que hacer esos análisis, sobre todo esas proteínas de reconocimiento. Y bueno, pues tenemos pipelines desarrollados en el laboratorio, la mayoría están publicados, o sea que se pueden coger de las publicaciones de cómo extraer de las reads, hacer esos contigs que nos generen el genoma completo y ya ir haciendo la anotación de gen a gen, que muchas veces es materia oscura, ¿no? Muchas veces es todo unknown, no sabes lo que hace. Entonces lo que hacemos también, AlphaFold ayuda mucho a eso, a intentar coger proteínas que de repente son zonas muy divergentes o al revés, que tienen muchas mutaciones o podemos inferir la estructura por AlphaFold y predecir qué podría hacer. Y de hecho ahora tenemos otro paper en publicación en Nature Communications también, que es de predicción de polimerasas en fagos y profagos, gracias a esta conformación que tienen las proteínas, que muchas veces a nivel de nucleótidos no se parece en nada, y de aminoácidos en sí tampoco, pero estructuralmente son las mismas. Entonces hacemos un poco todo eso, hacemos una caracterización súper exhaustiva. Gracias. Bueno, muy buena charla, muchas gracias. Lo que estabas hablando de la respuesta inmune, lo de que sean no inmunogénicos chirriaba por todas partes, tiene mucho más sentido que haya respuesta inmune, pero no sé si además habéis contemplado que pueda haber gente alérgica a esto y si tenéis algún tipo de control para aseguraros antes de administrar los fagos al paciente que no van a tener una respuesta desmedida o algo así. No, a ver, eso no lo tenemos testado. Sí que los fagos se inyectan en conejos para ver si son apirógenos o asegurar que son apirógenos, pero no se hacen test. Hasta ahora es que no se pensaba que no eran inmunogénicos, entonces tampoco había una respuesta. No hay que hacer un test de inmunogenicidad, sino un test de apirogenia, ya está. Lo que hemos visto es que la respuesta inmune existe, pero es súper baja. O sea, sí que puede bloquear y llegar a reducir, pero no es una respuesta que tengas una cantidad muy grande de IgMs. En las figuras se veía, realmente no aumenta de una forma desmesurada. De hecho, hay fagos, por ejemplo, fagos de Staphylococcus de género Caevirus, es que Caeviridae hay muchos y tenemos muchísimos. Y hemos visto que antes de usar un Caevirus hay que buscar si en el suero del paciente tiene ya
algún tipo de IgM que le pueda bloquear, porque sí que hay como la cross-reactivity, que es lo que, bueno, solo vamos a publicar ahora, que son datos totalmente preliminares, pero hemos visto que pacientes que no han sido tratados nunca con fagos tienen ya una pequeña respuesta, porque quizá de esos fagos tengamos más, porque Staphylococcus tenemos por todas partes. Entonces, es posible que tengamos ya. Que haya una respuesta de pacientes que realmente pues, son generalmente alérgicos a otras cosas que pueden generar, podría ser. Pero de todos los pacientes que se han tratado hasta ahora en casos tanto compasivos como en todos los ensayos clínicos, nunca nadie ha generado ninguna respuesta así a priori. Y de hecho lo bueno que hace eso es que para hacer ensayos clínicos, todos los ensayos clínicos de fagos pasan directamente a fase 2. No hay que hacer fase 1 de seguridad. Por mejor. Enhorabuena. Gracias. Hola, bueno, enhorabuena por la charla, me ha encantado, súper amena. Quería preguntar, de cara a una distribución logística de los fagos para usarlos como medicamentos, ¿cuál creéis que es el mejor formato? Porque igual que podemos tener amoxicilinas en casa y caducan durante 2 años, o sea, tardan 2 años en caducar, los fagos, pues para mantenerlos estables, que no se mueran, ¿qué sería lo óptimo? ¿Congelarlos, liofilizar? Depende del fago, va a ser mejor una cosa u otra. La mayoría de fagos, nosotros lo que hacemos es que vayan a congelados. Entonces, todas nuestras muestras que tomamos en el ambiente las congelamos, por tanto, ya el fago que vamos a aislar tiene que estar mantenido a congelación. Sabemos que un fago que a menos 80 aguanta, aunque sea 5 horas, mayormente ese fago va a aguantar 10 años. Entonces, intentamos ir por ahí. ¿Qué pasa? Que luego tú en un hospital no tienes menos 80 por todas partes, tienes muchas neveritas de 4 grados. O cuando vas a llevarlos a un paciente, pues es más cómodo que el paciente lo tenga en su casa a 4 grados. Entonces, intentamos buscar fagos que la estabilidad media mínima sea unos 6 meses, para que pueda tener, ya más que nada, más que para ellos, también para nosotros poder utilizar el fago más veces. Como has visto, en los 15 pacientes hemos usado solo 6 fagos. Intentamos buscar fagos que realmente sean para pacientes, o sea, que el mismo fago sirva para varios pacientes y la producción sea para muchos. Es que nosotros la capacidad de producir que tenemos es en un día 300 viales, que es muchísimo, es que es un ensayo clínico, o sea, y lo producimos nosotros con nuestro dinero. O sea, todo lo que tiene el ensayo clínico detrás es hinchar precios, pero esa capacidad de producción para un ensayo clínico de 50 pacientes a 7 viales por paciente la podemos hacer perfectamente una semana en el laboratorio. Entonces, lo que hacemos es esos testados y caracterización. Dentro de esa caracterización hacemos mucho énfasis en que sean estables en condiciones normales. Si queremos ir a un tratamiento de campo de cultivo, hemos hecho el primer ensayo de biocontrol en planta real, o sea, en campo de cultivo en Europa, que ha sido, gracias a nuestra empresa, en Baleares contra Xylella fastidiosa. Un fago que vamos a poner una dosis en agosto de un año a unas vides porque tienen una bacteria que esa bacteria lo que hace es que se pone en el xilema de la planta, la mata, porque lo que hace es bloquear el sistema del xilema y por tanto hay un estrés hídrico y la planta se muere. Las vides en enero, o sea, en agosto es cuando están moviendo sobre todo la bacteria y cuando bloquean ese xilema. Pero luego pierden las hojas y hasta el año siguiente, prácticamente hasta agosto siguiente, tú no ves efectos, pero la bacteria sigue. Entonces, con una única dosis de fago, quieres que el fago sea estable a poder ser ese año ahí dentro. Entonces, nos llevó muchos años encontrar un fago que matase la Xylella, que encima fuese estable, y hemos visto que realmente funciona, y funciona de preventivo. Hemos tratado plantas que no estaban infectadas y no se han vuelto a infectar. Hemos tratado plantas que estaban infectadas y que ahora son negativas. Obviamente han sido como 5 años de ensayo con el IVIA en laboratorio, primero en cámaras de cultivo, luego en invernadero, para luego saltar a campo. O sea, lleva mucho tiempo. Pero ahí buscamos un fago que sea estable a diferentes temperaturas de verano, de día, a invierno, de noche, con radiación solar, incidencia constante. Entonces, no es lo mismo eso que para un hospital. En un hospital pues te puede favorecer el que puedan estar en nevera viales pequeños, hacer viales SID, que es lo que intentamos hacer para pacientes de micobacterias que requieren tratamientos de varios meses, porque las micobacterias crecen muy lento, les hacemos como viales SID, que de cada vial le pueden salir 150. Y entonces, cada mes o cada 2 meses o el tiempo que haga falta, en la propia farmacia hospitalaria, en su sala blanca, abren nuestro vial y preparan ellos allí sus otros viales. Entonces, eso es lo que pienso yo que sería lo más ideal, tener viales SIDS en los hospitales más que, digamos, que se pueden utilizar los fagos y que ellos vayan distribuyendo.
Genial, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Pues ahora hacemos un pequeño descanso. Hay café y pastitas para los que queráis. Y nada, Muchas muchísimas gracias. gracias. Gracias.